Amén, amén, que el Señor nos bendiga. Damos gracias al Señor nuestro Dios que nos permite poder estar acá en la radio Jesús Manantial de Vida 105.7 en este sábado por la mañana bien tempranito, y creo de que es una bendición poder levantarse en contacto con Dios, ¿no? Ya sea a través de la oración, a través de escuchar alguna alabanza y especialmente escuchando alguna enseñanza de su palabra, ¿no? Que creo que siempre la iglesia debería estar buscando crecer en gracia y en conocimiento, como es el mandamiento de la Biblia, en todo tiempo y de diferentes maneras. Ya lo hemos dicho muchas veces, es increíble que vivamos en una época en donde el acceso a la información es muy fácil, es muy abundante, pero sin embargo vivimos en una época en donde gran parte de la iglesia del Señor vive desconociendo gran parte de las escrituras, y la falta de conocimiento o un conocimiento deficiente de Dios sin duda nos va a llevar a prácticas equivocadas, sin duda nos hace creyentes más inmaduros, creyentes más débiles, creyentes más susceptibles al engaño y todo eso. Así es que creo de que es bueno siempre buscar la manera de escuchar la palabra de Dios, que seamos instruidos, enseñados en las Escrituras. Así es que saludamos a nuestros hermanos, a todos aquellos que están conectados a través de las redes sociales, aquellos que están escuchando la radio también a estas horas de la mañana, que van en su vehículo, que se están levantando recién, pero que ya sintonizaron la radio. Que el Señor les bendiga grandemente. Un saludo fraternal y afectuoso para la iglesia del Señor, y también para todos aquellos que quizás no frecuentan nuestras iglesias cada domingo, pero que sin embargo hoy han sintonizado la radio porque hay una necesidad espiritual en ellos, una necesidad sentida, una necesidad consciente, una necesidad de dirección, de consuelo, de fortaleza, un sentimiento de hastío hacia la vida que se lleva, hacia el mundo, hacia todo lo que se ha hecho, y muchas veces hay gente que necesita un cambio urgentemente porque ya no quieren nada más con la vida que tienen, con la vida que han llevado. Lo único que aquella vida les ha provocado ha sido dolor a ellos, a sus familias, angustias, problemas. Y hay gente que muchas veces busca cambiar a través de diferentes maneras, van al psicólogo, van a terapia, pero sin embargo, por el sentido de lo divino que todos nosotros cargamos en nuestro corazón, en algún momento de angustia, todo hombre piensa en Dios y a toda mujer piensa en Dios, en que de alguna forma Dios les puede ayudar, Dios puede consolar sus corazones y bendecirles. Así es que para aquellos también que han sintonizado la radio en esta mañana, también que el Señor les bendiga grandemente. La iglesia, una de las misiones de la iglesia en este tiempo, y como en todos los tiempos, es proclamar el Evangelio también a oídos de aquellos que no conocen a Dios. Ya, así es que a todos aquellos que están escuchando, que el Señor les bendiga grandemente, hermanos. Hemos estado viendo en estos últimos sábados los 10 mandamientos, que es la ley moral, el aspecto moral de la ley del Antiguo Testamento. Hemos ido viendo uno a uno estos mandamientos que tienen plena vigencia para nosotros en este tiempo, porque la ley moral no es la ley civil ni la ceremonial. La ley ceremonial fue abolida por Cristo porque apuntaba hacia Jesús, hacia su persona y su sacrificio, y la ley civil era circunstancial, ya contenía principios válidos, eternos, pero sin embargo son principios que se deben aplicar dependiendo de la cultura y el contexto en donde se vive.
¿ya? Pero estos 10 mandamientos, los 10 mandamientos son el aspecto moral, y como el ser humano en todo tiempo es un ser moral, sin importar la cultura, la época, el nivel de conocimiento, su acceso a Dios a través de las escrituras, si es mucho, si es poco, en todo tiempo el hombre es un ser responsable, es un ser moral. Así es que por eso es que estos mandamientos que el Señor le entregó a Israel en Éxodo 20 y en Deuteronomio capítulo 5, que es una repetición de Éxodo 20, esa ley sigue siendo vigente también para el hombre común y también especialmente para la iglesia de este tiempo. Así es que vamos a continuar, hermanos, en ese tema, que el Señor nos ayude para hablar acerca de estos 10 mandamientos. Y en el día de hoy, en esta mañana, vamos a estar hablando acerca del cuarto mandamiento, el cuarto mandamiento. Y el cuarto mandamiento tiene que ver con el tiempo de nuestra adoración. Hemos visto el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí, que es un mandamiento que nos enseña a quién debemos adorar. El segundo mandamiento: no te harás imagen, que nos enseña cómo tenemos que adorar. El tercer mandamiento: no usarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, que nos enseña la actitud al adorar, una actitud de reverencia. Y vamos a ver hoy el cuarto mandamiento, que es el tiempo de adorar, ya, porque Dios ha establecido un día en el que tanto Israel en el pasado como en este tiempo la iglesia tiene que separar un tiempo, tiene que separar un día para estar en la presencia del Señor. Ya este día de reposo tiene una forma específica de ser guardado, de ser observado, y vamos a estar hablando acerca de eso, hermanos. El tema es bastante amplio, es bastante también un poco en ocasiones complejo, porque en la Biblia tenemos a Israel que guardaba los sábados. Cada vez que usted lee acá en la Biblia, día de reposo, en el texto hebreo es Shabbat, que es el sábado. Y usted sabe que en este tiempo existe dentro de, digámoslo, dentro del evangelicalismo, existe una denominación que es celosa en guardar también el sábado, ¿no? Y no solamente guarda el sábado como día de la semana, sino que también condena a todos aquellos que guardan el domingo. De hecho, hay quienes dicen de esa denominación que todos aquellos que guardan el día domingo están profanando el día del Señor, y que están siendo condenados, están acarreando condenación, porque para ellos el día domingo fue establecido por un emperador, ¿ya? Y fue también establecido por la Iglesia Católica. Entonces hay quienes dicen de que el día domingo es la marca de la bestia, y que todos aquellos que guardan el día domingo están siendo condenados y van a condenación, como lo es la bestia también del Apocalipsis. Entonces en ese aspecto sí es controversial, porque en la Biblia aparece el Sabbat, no el día de reposo, el sábado, pero la iglesia guarda el domingo. ¿Por qué se hizo el cambio? ¿En qué momento se hizo? ¿Fue Constantino? ¿Fue un papa del catolicismo romano? Bueno, vamos a verlo. Ya el tema es bastante complejo, probablemente no podamos ver los detalles, cada uno de los detalles. Hay libros que se han escrito enteros respecto a este tema, ya, pero vamos a tratar como en cada tema que damos, vamos a tratar de ver lo más importante, ¿ya? Así es que antes de continuar vamos a orar, como siempre lo hacemos, porque es importante pedirle a Dios su compañía. Él siempre está con nosotros, por supuesto, Él siempre nos escucha, Él siempre nos ve, pero sí es importante orar, porque es una forma también de expresar nuestra dependencia de Él, ¿ya? Y también de rogar misericordia, y que su Espíritu nos ilumine, tanto a nosotros que estamos acá en la radio, como también aquellos que están escuchando. Ya, así es que oramos al Señor, luego vamos a pasar a una alabanza, y ya vamos a estar, hermanos, dedicando más o menos 1 hora y media a hablar acerca de este tema del día sábado, ya, o el día de reposo, el día domingo para la iglesia. Ya oramos. Padre, en el nombre de Jesús, le queremos dar las gracias, Señor,
porque en esta mañana, Señor, usted nos permite poder estar acá en la radio, Señor. Usted bendiga a mi hermano Alejandro, que está ahí en los controles. Bendiga su vida, Dios mío, bendiga la vida, la salud también de mi pastor Guillermo, Señor, que ha estado un poco delicado de salud. Señor, usted sostenga su vida, usted restaure su salud, bendígale, Señor, dele consuelo, dele fortaleza allí donde Él se encuentre, Señor. Padre, bendiga a todos aquellos que están escuchando la radio, Señor, en esta mañana, ilumine nuestros entendimientos, prepare los corazones, abra usted cada corazón, Señor, de tal manera que tu palabra pueda ser oída, pueda ser comprendida. Dame la sencillez, dame, Dios mío, las palabras adecuadas para hablar acerca de tu palabra. Bendíganos, Señor, a cada uno de nosotros. Usted respalde su palabra y ayúdenos, Señor amado, para que esta enseñanza pueda cambiar también nuestra forma de adorar, pueda cambiar nuestra perspectiva acerca del tiempo de nuestra adoración. Amado Dios, porque todo lo que hacemos es para que tu nombre sea exaltado, sea conocido, glorificado y santificado. Señor, todo está en sus manos, se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, Dios bendiga entonces a mi hermano Alejandro. Hermano Alejandro, vamos a pasar una alabanza. Y ya luego de eso vamos a estar, hermanos, viendo el mensaje de hoy. Ya, así es que Dios les bendiga.
Amén, amén. Que el Señor entonces bendiga esa alabanza. Saludamos a nuestros hermanos, a todos aquellos que están escuchando la radio, que a lo mejor hace poco que la han encendido. Y bueno, vamos a hablar, hermanos, acerca de este tema tan importante, que es muy importante. Yo entiendo que en la medida en la que la iglesia se aparta del conocimiento de las escrituras, también se aparta del comportamiento piadoso que las escrituras nos demandan, ¿no? Y uno de los mandamientos más ignorados, hablamos el sábado, el último sábado que estuvimos acá, acerca de que uno de los mandamientos más pasados por alto es el de tomar el nombre del Señor en vano, no tomarlo en vano. Y hablamos de la falta de reverencia que existe en la iglesia cuando se reúne, tanto como en las vidas individuales de cada creyente, y cómo es que usamos la religión y usamos también las cosas de Dios, el propio nombre de Dios a la ligera, con superficialidad, para hacer bromas o para hablar de ellas. Fuera de un contexto sagrado, ¿no? Que no edifica, que no bendice y que no glorifica a Dios. Y eso ya es un gran problema, porque eso habla acerca de la poca reverencia y el poco temor que tenemos hacia Dios. Y sí, ese mandamiento es muy ignorado. Hay quienes ni siquiera saben que está ahí en el Decálogo, ya en las 10 palabras, que originalmente se traduce como, en el texto hebreo, se traduce como las 10 palabras. Nosotros le decimos los 10 mandamientos, pero son las 10 palabras, ¿ya? Y este mandamiento, que si bien es cierto, el cuarto mandamiento, si bien es cierto que es conocido, sobre todo porque en este tiempo es enfatizado por los adventistas, ya el sábado es muy enfatizado, y muy también guardado de forma muy celosa por los adventistas, que son de tomo y lomo, digámoslo así. Si bien es cierto, sabemos que este mandamiento está en la Biblia, porque lo tenemos en el Antiguo Testamento, y también cuando vamos al Nuevo Testamento encontramos en los evangelios que uno de los grandes problemas que tuvo Jesús con los fariseos fue respecto al día de reposo, ¿no? Porque Jesús hacía cosas en el día de reposo que, de acuerdo a la interpretación de la ley que tenían los fariseos, no era correcto hacer, como sanar a los enfermos, ayudar a los necesitados. En algún momento los discípulos tuvieron hambre, arrancaron espigas, empezaron a comerlas, ya algo que no era lícito hacer de acuerdo a la interpretación que los fariseos tenían de la ley del Antiguo Testamento. Pero sin embargo, Jesús les enseñó de que el día de reposo fue hecho para el hombre y no el hombre para el día de reposo, dando a entender de que el día de reposo fue hecho por Dios y dedicado al hombre, en el sentido de que el hombre pudiera usar ese día para descansar, para ser liberado de sus cargas físicas, espirituales, y no en un sentido de que de guardarlo de forma estricta, sin ningún tipo de libertad, ya, porque lo que los fariseos estaban haciendo era volver a la gente a una esclavitud más o menos parecida a la que habían experimentado en Egipto. Ya, y uno de las formas de observar este día era justamente descansando. Ya en Egipto trabajaban todos los días, Israel, ya todos los días, trabajos pesados, trabajos difíciles, trabajos humillantes, pero acá, bajo el gobierno de Dios, bajo la teocracia, ellos podían descansar, y de esa manera también podían recordar que ya no eran esclavos en Egipto, sino que ahora eran libres, ya, y lo demostraban
dedicando un día también al descanso. Bueno, entonces sabemos que existe este mandamiento, pero hay quienes sencillamente no lo guardan, lo pasan por alto, y hay otros que creen de que este mandamiento, por estar contenido en el Antiguo Testamento y por no tener un mandamiento explícito en el Nuevo con respecto a su observancia, creen de que es algo que corresponde a la antigua dispensación de la ley, y que ya la Iglesia no tiene alguna obligación moral para con este mandamiento, ya de tal manera que creemos en la vigencia de 9 de los 10 mandamientos, ya, porque quiero recordarles que este cuarto mandamiento está dentro de las 10 palabras, dentro del decálogo. Ya creemos de que el primero está vigente, el segundo, todos están vigentes: no mentir, no robar, no adulterar, no codiciar, honrar a nuestros padres. Creemos que todos están vigentes, pero de alguna manera, por alguna argucia hermenéutica que yo no logro entender, apartamos este mandamiento como obsoleto, ya, y creemos de que ya no tiene nada que ver con nosotros, pero no existe una justificación interpretativa, hermanos, que nos permita interpretar este pasaje de Éxodo 20, estos 10 mandamientos válidos para la Iglesia, pero sin embargo saltarnos los versículos del 8 al 11, en donde está declarado este mandamiento. No sé bajo qué argucia interpretativa se puede justificar eso. Pero bueno, el tema es de que este día fue instituido por Dios, y en el Nuevo Testamento, cuando Jesús habla acerca de este día, Él habla acerca de que el día de reposo fue hecho para el hombre. Jesús no dice que fue hecho para los judíos y que está limitado al pueblo de Israel, sino que Él dice fue hecho para el hombre, ya del griego antropos, y que es un término genérico que engloba a todas las personas del mundo, ya especialmente a la Iglesia del Señor, que ha sido regenerada, cambiada y llamada a vivir de acuerdo a los mandamientos y a la voluntad revelada de Dios, ¿ya? Entonces, en primer lugar, hermanos, quiero hablar acerca de la institución del día de reposo, o la institución del Shabbat. Hay aquí cierta discusión entre los teólogos y los comentaristas, porque no hay un acuerdo unánime entre en qué momento fue instituido este mandamiento. Fue instituido en la creación, de tal manera que es un mandamiento universal, hermanos, establecido desde los principios de la humanidad. Fue un mandamiento establecido en Éxodo 16, 23, en Éxodo 20, del 8 al 11. En Éxodo 2, hay quienes, viendo este cuarto mandamiento instituido desde la misma creación, encuentran en Génesis capítulo 2 el establecimiento y la institución de este día de reposo. Dice Génesis capítulo 2, versículo 1: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ya se nos dice de que cuando Dios descansó de la creación, usted sabe que Dios hizo todo lo que existe en 6 días literales, ya no en épocas, sino en 6 días literales. Y dice de que cuando descansa en el séptimo día, no lo hace porque él está cansado, porque el profeta Isaías dice de que él no se cansa, no se fatiga como nosotros lo hacemos, sino que él descansó en el séptimo día para entregarnos un patrón de trabajo y descanso. Y así como él trabajó y descansó, así también nosotros, que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, tenemos también, hermanos, porque está en nuestra constitución humana, la necesidad de trabajar y también de descansar. Y dice el versículo 3 que Dios santificó este día. Esta palabra santificar significa que Dios separa este día de su uso ordinario
¿ya? Y lo hace un día especial. Eso significa la palabra santificar, apartar para un uso especial. En el Antiguo Testamento tenemos la santificación del tabernáculo, la santificación de los sacerdotes, la santificación de los reyes de Israel, que sencillamente era que Dios apartaba a esos hombres para un uso especial, muchas veces para ser los instrumentos para ejecutar su voluntad. Entonces, para aquellos que ven la institución de este mandamiento en el mismo origen de la humanidad, ven acá en este pasaje de Génesis capítulo 2, del 1 al 3, la institución y establecimiento de este día. Aquellos que arguyen lo contrario dicen que no tenemos en todo el libro del Génesis una práctica explícita, expresada, de guardar este mandamiento, porque no lo vemos en Adán. Habría que suponer que Abraham lo guardaba, habría que asumir que Adán lo guardaba, pero no lo tenemos en los textos bíblicos, ¿no? Y tampoco no tenemos, hermanos, algún pasaje que implique que podríamos derivar por necesidad que Adán lo guardaba. También no tenemos que lo guardaron los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, ni tampoco los hijos de Jacob más tarde, los 12 patriarcas después. No tenemos en ellos una observancia de este día, no hay un pasaje que nos diga de que ellos siguieron guardando este día. Por lo tanto, los que dicen de que no es una institución dada en la creación, dicen que fue instituido en Éxodo capítulo 16, versículo 23, ¿ya? En este pasaje el Señor le da a Israel el maná para que ellos se alimenten, que es un maná que les acompañó durante 40 años en el desierto. Nunca dejó de caer el maná, que dice la Biblia que era como hojuelas de cereal con miel, y todas las mañanas cuando los israelitas despertaban, había descendido ese maná del cielo. El salmista habla acerca del maná como pan del cielo, pan de ángeles, les dio a comer, y durante 40 años Dios los alimentó de forma, digámoslo, sobrenatural. Una vez de que ellos entran a la tierra prometida, dice la Biblia de que este maná dejó de caer. Cesó de caer porque ya estaban en la tierra en donde ellos iban a poder sembrar y también cosechar. Ya, entonces cuando Él les está diciendo de que habrá un alimento todas las mañanas que ellos podrán comer, Él les dice de que el día de reposo es un día en el que ellos no podrán recoger este alimento. En Éxodo 16, 23 dice: y el Señor les dijo a Israel: esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy. Y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. ¿Ya? Y ellos, dice, lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni hedió. Ya nos echó a perder. Y dijo Moisés: comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová, hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el 7º día es día de reposo, en él no se hallará. ¿Ya? Sin embargo, algunos salieron el día de reposo y no había nada, ¿no? Entonces, hay quienes dicen de que acá está la institución del día sábado, el día de reposo que debía observar Israel para descansar. Ya el maná descendía 6 días, pero el 7º día no descendía, porque era un día de descanso, un día de reposo, en donde ninguna obra de siervo se podía hacer. Y el 6º día Dios hacía descender de alguna forma, o Israel tenía que recoger una doble porción de maná, comerse una porción, guardar la otra, porque el 7º día no iba a descender, ¿ya? Y ahora, ¿por qué se busca la institución de este día antes de Éxodo 20? Porque el 4.º mandamiento, hermanos, lo tenemos acá en Éxodo capítulo 20,
Y empieza de la siguiente manera, dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Esa palabra acuérdate significa de que Israel ya tenía conocimiento de este día, que era de reposo, que había que observarlo. Entonces la pregunta es, ¿en qué momento fue instituido este día? Por cuanto el Señor les dice, acuérdate. Y hay quienes dicen de que esta palabra acuérdate sencillamente está haciendo un énfasis en que Israel no tenía que olvidarse de este día, pero sin embargo creo de que lo más sensato es pensar de que Israel ya tenía un conocimiento del día de reposo y por lo tanto el Señor les dice acuérdate o no te olvides de que hay un día que se ha establecido para que no trabajes, para que recuerdes y para que adores, ¿ya? Entonces hay quienes ven la institución de este día en Génesis 2 o en Éxodo 16. Lo cierto es de que lo más seguro es de que acá en Éxodo 20 ya Israel estuviera guardando el séptimo día como día de reposo. Brian Edwards, en su libro Los 10 Mandamientos, él dice lo siguiente: hay quienes sostienen que el día de reposo es un decreto de la creación con pertinencia eterna y universal, pero que la Iglesia Apostólica seguía el día de reposo judío y que ese día solo se cambió al domingo durante el siglo II, en tiempos del emperador Trajano, con el fin de distinguir la adoración cristiana de la judaica. Hay quienes sostienen eso, de que los apóstoles siguieron guardando el día sábado junto con la iglesia también, y de que quien cambió el sábado al domingo fue el emperador Trajano, ya para diferenciar la adoración de la iglesia de la adoración de los judíos. Más recientemente se presentó, dice también Brian Edwards, más recientemente se presentó la tesis de que el día de reposo no fue un decreto de la creación y que por tanto no tiene una aplicación duradera o universal. Por el contrario, era una señal del pacto con Israel. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en Éxodo 31:13 dice lo siguiente, le dice Dios a Moisés, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. En este texto, este día aparece como una señal entre Dios e Israel. Y en Ezequiel 20:12, el profeta Ezequiel dice, y les di también mis días de reposo o mis sábados, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, quien los santifico. Ya, entonces hay quienes basándose en estos textos que hablan del día sábado como una señal del pacto entre Dios e Israel, dicen de que este día no es ni duradero ni universal, no es válido para la iglesia. Y dice, y el ministerio de Cristo y la Iglesia Apostólica del siglo I son una evidencia de la liberación, no solo del legalismo farisaico, sino de toda la carga del día de reposo. ¿Ya? Entonces tenemos dos extremos, hermanos. Tenemos el extremo de los adventistas, que ellos siguen guardando el sábado, al igual que los judíos en el Antiguo Testamento. En lo posible hacen todo lo que está prescrito en el Antiguo Testamento, ¿ya? Y tenemos el otro extremo, que es el de aquellos que dicen de que el sábado o el día de reposo no es duradero, ni eterno, ni universal, que Jesús nos liberó de la carga, y hay quienes le llaman carga a guardar el día de reposo, nos liberó de la carga, y que ya no tenemos ningún tipo de obligación para guardar este día. Ya no hay nada que nos sujete, no hay nada que de alguna forma nos obligue a hacerlo. Ya, entonces tenemos esos dos extremos. Brian Edwards sigue diciendo lo siguiente: hay quienes afirman que los cristianos no cambiaron su día de adoración al domingo hasta el tiempo de Adriano en el siglo II, o más tarde aún, cuando el emperador Constantino hizo profesión de fe cristiana a principios del siglo IV. En cualquier caso, muchos de los ancianos de las iglesias primitivas escribieron sobre el primer día de la semana como su día de adoración.
Justino Mártir, escribiendo en el año 155 después de Cristo, nos describe qué es lo que ocurría en el domingo cristiano cuando se reunían para adorar. Plinio el joven, que era un gobernador de Betania, escribió al emperador Trajano en el año 112 pidiendo consejos sobre cómo tratar a los cristianos, entre otras cosas, aludiendo a su costumbre de reunirse en un día determinado antes del amanecer, que era el primer día de la semana. En el año 321, Constantino promulgó la primera ley para mantener especial el domingo. Un fragmento de su ley dice lo siguiente, está la ley de Constantino en el año 321. En el venerable día del sol, dejad que descansen los magistrados y habitantes de las ciudades y que cierren todas las tiendas y talleres. Esta fue la primera legislación del domingo y corría el año 321. De cualquier manera, mucho antes de eso, los cristianos ya habían estado adorando a Dios de forma especial el primer día de la semana. ¿Ya? Entonces, los adventistas, ellos dicen que el cambio del sábado al domingo lo hizo el emperador, sea Trajano o Constantino, en el año 321, y ellos dicen que desde ese año solamente que la iglesia cambió su día de adoración del día sábado al domingo. Y que por lo tanto, como no fue algo dado por Dios, establecido en las Escrituras, todos aquellos que guardan el día de reposo el día domingo están profanando el día de reposo y también están desobedeciendo un mandamiento de Dios. Pero sin embargo, hermanos, si bien es cierto que Constantino estableció una ley para que el día domingo se guardara, el primer día de la semana se guardara, y que la gente no trabajara en este día, y si bien es cierto que en el Imperio Romano este día era el día del Sol Invictus, no obstante, el registro bíblico nos enseña de que desde sus orígenes la iglesia comenzó a guardar no el sábado, sino el domingo. Y empezó a guardar el domingo no solamente porque este fue el día en el que Jesús resucitó de los muertos, sino también para diferenciarse ellos mismos de los judíos, porque usted sabe de que en los primeros siglos uno de los grandes enemigos del Evangelio y también de la iglesia fueron los judíos. Entonces, para hacer un contraste entre lo que es el cristianismo y lo que es el judaísmo, la iglesia guardó enfáticamente el día domingo, y eso no solamente lo tenemos en la historia, solamente lo encontramos en los primeros padres de la iglesia, antes de Constantino, antes de Trajano, sino que también lo tenemos en el libro de los Hechos, ¿ya? Y en los Evangelios. En Juan 20:19 dice lo siguiente: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, dice Juan 20:19, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Ya más tarde, en el versículo 26, dice: 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás, y otra vez Jesús se le volvió a aparecer. Usted se da cuenta que estas dos apariciones de Jesús fueron en día domingo, el primer día de la semana. El Espíritu Santo en Pentecostés, en Hechos capítulo 2, cayó sobre la iglesia el primer día de la semana. Es por eso de que la iglesia tomó como costumbre, hermanos, reunirse el primer día de la semana, el día domingo. En Hechos 27 dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. El primer día de la semana se reunían los discípulos ya para, en cierta forma, hacer un culto. No era un culto como el de este tiempo, ¿no? Ya porque la iglesia estaba comenzando, no habían iglesias construidas, no había un protocolo, ¿no es cierto?, de culto ni nada de eso, pero se reunían los discípulos para escuchar la enseñanza del apóstol Pablo, que tenía que partir el próximo día, hermanos, pero se reunieron el primer día de la semana. En 1 Corintios 16:2
el apóstol Pablo instruye a la iglesia de que cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. ¿Ya? Y el apóstol Pablo acá en 1 Corintios 16:2 hace una clara alusión de que la iglesia se reunía el primer día de la semana. ¿Ya? Por eso es que él dice que cada primer día de la semana, no era un día, no es que de repente de forma excepcional, Pablo le dice que se reúnan el domingo para recoger una ofrenda, sino que él dice cada primer día de la semana. Es decir, que él está hablando acerca de una práctica continua, ¿no? Todos los primeros días de la semana la iglesia se estaba reuniendo y en esas reuniones la idea era de que se juntara una ofrenda de acuerdo a lo que cada uno había prosperado para las necesidades de los más pobres y también de la iglesia en Jerusalén que estaba también pasando por necesidad, ¿ya? Así es que, si bien es cierto, no podemos negar y no vamos a negar la historia, el hecho de que Constantino estableció el domingo como un día para descansar, no obstante, Constantino promulgó una práctica ya establecida en la iglesia cristiana. Ya no es que la iglesia empezó a guardar el domingo después de la ley de Constantino o desde Trajano, ¿no? Sino que desde el mismo libro de los Hechos, ya desde las apariciones de Jesús, desde Pentecostés, que también fue el primer día de la semana, desde los primeros cultos de la iglesia guardó el primer día de la semana, ya como un día de reposo, un día de descanso, un día para, en lo posible, ¿no? Porque también sabemos de que en la primera iglesia había muchos esclavos, muchos trabajadores, y en ese tiempo no existía este sistema de trabajo que tenemos en este tiempo, en donde se nos permite a la mayoría de los que trabajamos descansar el domingo, sino que había gente que tenía que trabajar de acuerdo a lo que sus amos dijeran, ¿no? Así es que el cambio del sábado al domingo es algo histórico, lo tenemos en la historia, la primera iglesia lo hizo y las razones de la primera iglesia eran básicamente dos. Uno, diferenciarse de los judíos y dos, puesto que el Señor resucitó en este día, ellos también se reunían para celebrar la resurrección de Cristo el primer día de la semana y también de cierta forma conmemorar su propia liberación del pecado por medio de la resurrección del Hijo de Dios, ¿ya? Así que no es una práctica, hermanos, cuando un adventista le diga de que fue Constantino, de que fue el Estado, aquello que obligó a la iglesia de alguna forma a guardar el primer día, no es así, sino que la iglesia desde sus orígenes guardó este día porque por una parte no lo abolió, o sea, no lo abolió porque es parte del decálogo, de la ley moral, y el hombre en todo tiempo es un ser moral, pero por otra parte no siguió guardando el sábado porque el sábado era también de cierta forma un aspecto ceremonial también del día que se cumplió también en cierta forma en Cristo, ya, pero sin embargo siguieron reteniendo el principio del descanso, porque el día de reposo contiene el principio del descanso y la liberación, ya, y también porque Jesús enseñó de que el día de reposo fue hecho para el hombre y no el hombre para el día de reposo, dando a entender que lo importante es retener el principio detrás del mandamiento, más allá de la forma como tal que tenían en ese tiempo los fariseos, ¿ya? Brian Edwards, él dice también en su libro Los 10 Mandamientos, él dice, la visión coherente de la iglesia durante la historia la representan aquellos que creen que el día de reposo es un decreto de la creación y que por tanto es universal y eternamente válido. Cristo nos liberó de la rígida aplicación de los fariseos y la iglesia de los apóstoles del siglo I pasó de guardar el día sábado al domingo cristiano, esto es, del último al primer día de la semana. Ya este es el día que guardó la iglesia, ¿no? Esta visión considera el domingo como el día de reposo. Y tenemos acá una cita de Ignacio, padre de la iglesia, Ignacio de Antioquía, hermanos, que ese sí
vivió muy cercano a los apóstoles y bastante lejano de Constantino. Ignacio dice lo siguiente, que todo aquel que ame a Cristo santifique el primer día de la semana, el día del Señor. Ya, entonces este hombre, tenemos los relatos de los evangelios, de los hechos, cómo es que la iglesia guardaba el primer día de la semana. Tenemos esta frase de Ignacio de Antioquía, que él dice que todo aquel que ame a Cristo santifique el primer día de la semana, que es el día del Señor. Ya, Boardman, él dice que el sábado es el día de reposo de la naturaleza, haciendo la diferencia entre el sábado judío y el domingo de la iglesia. Él dice el sábado era el día de reposo de la naturaleza, el domingo es el día de reposo de la gracia, el sábado es el día de reposo de un Jesús rechazado, ejecutado y sepultado, y el domingo es el día de reposo de un Cristo resucitado, exaltado y triunfante. El sábado el día de la creación y el domingo es el día del Redentor. ¿Ya? Pero acá en la interpretación que hace Carroll en la Biblia inglesa, él dice lo siguiente, ¿cuál es el argumento para este cambio? ¿Ya? ¿Por qué se ha hecho este cambio? Y Carroll dice, es tanto bíblico como histórico. ¿Ya? Dice, los que lean el último sermón, haciendo alusión a un sermón que él había dicho antes, dice, en el primer volumen de sermones del autor encontrará mi argumento en forma extensa, pero daré la sustancia del mismo muy rápidamente. Carroll, él dice, Jehová dice en el Antiguo Testamento que Él es el Señor del sábado, que el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. El sábado fue hecho para el hombre como hombre y no para el judío solamente. El sábado dado en el monte Sinaí fue parte del pacto nacional con la nación de Israel a un pueblo, pero mucho antes de Moisés fue el sábado de la creación y el descanso. No mucho antes de Sinaí cayó el maná, mucho antes de que Abraham fuera llamado, vino la caída, haciendo contraste entre el séptimo día de la creación de Génesis 2 y de Éxodo 16, en donde Dios habla acerca del maná que no se debía recoger el día de reposo porque se debía ese día guardar y santificar. Dios le dio al hombre al primer hombre un sábado. El primer día conmemoraba eso. El séptimo día conmemoraba el maná. El séptimo día conmemoraba la liberación de Egipto. Ahora Jesús es el Señor del sábado. Él no cambia el sábado, pero cambia el día del sábado, que es sustancialmente. Jesús es el antitipo de este día. Por eso le decía de que en cierta forma también cumple el aspecto ceremonial de este día, ¿no? Que también era parte de la ceremonia de Israel, el guardar el sábado. Josué debía darles el descanso. Josué no les dio ningún descanso, dice Carlos. Dios creó el mundo el séptimo día sabático y el séptimo día debía conmemorarse este día sabático. Jesús redimió al mundo, el primer día de la semana lo conmemora. Como lo aprendemos de Hebreos capítulo 4, Jesús también descansó de su trabajo como Dios lo hizo de suyo. Por lo tanto, el Hijo de Dios debe guardar el sábado. En segundo lugar, cuando Jesús hubo abrogado, clavado en su cruz, el sábado mosaico y descansado, desde ese día instantáneamente comenzaron a observar el día domingo. 5 veces leemos que el primer día de la semana se apareció a sus discípulos y en todas ellas a 70 personas por lo menos. En ese día vino el Espíritu. En ese día los discípulos se reunieron para partir el pan, para orar, para celebrar la cena del Señor, como se aprende en Hecho número 2. En ese día, según el hábito y la costumbre de las iglesias, Pablo dio orden de que se hicieran ofrendas en ese día. Y cuando el apóstol Juan estaba en el destierro, él también dice que fue en el día del Señor. ¿Ya? Hay fuentes históricas, hermanos, que hablan también acerca de cómo es que este día se guardaba por la iglesia, el primer día de la semana y no el día sábado. En la primera apología de Justino Mártir, fechada a mediados del siglo II, y le identifica el día que adoraban como el domingo.
dice Justino Mártir, y el día llamado domingo, todos los que viven en las ciudades o en el campo se reúnen en un mismo lugar y se leen las memorias de los apóstoles o los escritos de los profetas, siempre que el tiempo lo permita. Luego, cuando el lector ha cesado, el presidente o el que preside instruye verbalmente y exhorta la imitación de estas buenas obras. Entonces nos levantamos todos juntos y oramos, y como dijimos antes, cuando nuestra oración ha terminado, se trae el pan, el vino y el agua, y el que preside de la misma manera ofrece oraciones y acciones de gracia según su capacidad, y el pueblo asiente diciendo amén. Y hay una distribución para cada uno y una participación de aquello por lo que se ha dado gracias, y a los que están ausentes una porción es enviada por los diáconos, y a los que tienen una posición acomodada y están dispuestos, dan lo que cada uno crea conveniente, y lo que se recauda se deposita en manos del que preside, quien socorre a los huérfanos, a las viudas y a los que por alguna enfermedad están en necesidad, y a los que están en cadenas y a los extranjeros que están haciendo estancia entre nosotros, y en una palabra, cuida de todos los que están en necesidad. Y escuche esto, pero el domingo es el día en el que todos celebramos nuestra asamblea común, porque es el primer día en el que Dios, habiendo hecho un cambio en las tinieblas y la materia, hizo el mundo. Y Jesucristo, nuestro Salvador, en ese mismo día resucitó de entre los muertos, porque fue crucificado en el día anterior, el de Saturno, al sábado, y al día siguiente de Saturno es el día del sol. Habiendo aparecido a sus discípulos, a los apóstoles, les enseñó también lo que hemos presentado para vuestra consideración. Entonces Justino Mártir no es solamente Ignacio de Antioquía, sino también Justino Mártir habla acerca de un culto, del culto que celebraban las iglesias en los días domingos, de cómo se predicaba la palabra, cómo se impartía el sacramento de la Santa Cena o la ordenanza de la Santa Cena, cómo se recogían ofrendas también, y con ese dinero se iba en ayuda de los más pobres, ¿ya? Por lo tanto, la evidencia es bastante amplia acerca del cambio, hermanos, que la iglesia hizo. Como dice Carroll, existen evidencias tanto bíblicas como históricas de que la iglesia desde sus mismos orígenes empezó a guardar el domingo en vez del sábado. Pero note esto, que no dejó de observarlo. Siguió observando el día de reposo, separando un día para reunirse a adorar y a alabar a Dios. Ya no el sábado, el domingo, pero siguió observándolo. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la importancia de este día? Porque a lo mejor, a la luz de la vida que vivimos en estos tiempos, hermanos, en nuestra cultura, en donde siempre estamos muy ocupados, terminamos la semana atareados en diferentes actividades, dejamos para el día domingo muchas cosas que tenemos que hacer. Hay quienes trabajan en turnos extendidos de lunes a sábados, turnos largos, y llega el domingo y la casa está desordenada, y se dedica el día domingo para ordenar, para hacer trabajo, para arreglar esto, e incluso, hermanos, no es extraño que hayan hermanos que no asisten a los cultos los domingos porque están muy ocupados, haciendo cosas en la casa, o saliendo de compras, o recibiendo visitas, o haciendo un viaje que tenían pendiente. Entonces nos pasa de que lo que no hacemos en la semana, o en la semana podemos ocupar nuestro tiempo en muchas cosas. Total, decimos, el domingo no trabajo, y el domingo lavo el auto, el domingo ordeno todo lo que tenga que ordenar, viajo, salgo a comprar. Entonces es importante el reposo cristiano. Es importante porque es una obligación, ¿no? Es un mandamiento de Dios y tenemos que obedecerlo, y ya eso por sí solo ya es muy importante, es fundamental, ¿ya? Pero no solamente, hermanos, es porque es un mandamiento. Ahora, hay quienes tal vez le pueden bajar el perfil al día de reposo
porque también existen hermanos que como que clasifican la obediencia, ¿no? Son selectivos en la obediencia porque creen de que hay mandamientos que son más importantes que otros. Entonces hay quienes pueden decir, no, yo no soy un adúltero, hermano, Dios me libre, pero sin embargo el día de reposo para mí no creo que sea tan importante, ¿no? O alguien dirá, no, yo nunca he robado nada, mis manos están limpias, pero la verdad es que el día domingo yo lo ocupo en todo lo que no hago en la semana y tampoco no hay problema, ¿no? ¿Ya? Entonces clasificamos la importancia de los mandamientos y somos selectivos, obedecemos a algunos, mientras que a otros le bajamos el perfil y creemos de que no es tan relevante para Dios si los obedecemos o no. Pero este mandamiento, hermanos, específicamente en la Biblia es citado con mucha frecuencia. Una de las cosas que Dios hace con Israel es en muchas ocasiones decirles que ellos guarden el día de reposo, y Dios fue muy enfático y incluso si podemos usar esta palabra, fue también incluso majadero, hermanos, al repetirles una y otra vez en diferentes contextos la obligación y la necesidad de que Israel guardara este mandamiento. Lo tenemos en Éxodo capítulo 20 del 8 al 11, lo tenemos en Deuteronomio 5 de 12 al 15, lo tenemos en Levítico 19:3. Dice el Señor, cada uno temerá a su padre y a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo Jehová vuestro Dios. Levítico 19:30 dice, mis días de reposo guardaréis y mi santuario tendréis en reverencia, yo Jehová. Ahora, no solamente que es un mandamiento que Dios repite con frecuencia, sino que cuando el juicio vino contra Israel, que aquellos que estamos un poco, así, que hemos leído un poco la Biblia, sabemos de que Israel fue castigado por Dios, fueron enviados al exilio, tanto la tribu del norte como la tribu del sur, los primeros a Siria, los segundos a Babilonia, y una de las razones por las cuales Dios, por boca del profeta Ezequiel, les dice de que el juicio ha sido justamente por no guardar los días de reposo. Ya en Ezequiel 20, 12, 16, dice, y le di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Dice, más se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto, no anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y mis días de reposo profanaron en gran manera. Dije, por tanto, que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. Pero actué a causa de mi nombre, para que no se infamase a la vista de las naciones ante cuyos ojos los había sacado. También yo les alcé mi mano en el desierto, jurando que no los traería a la tierra que les había dado, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras, porque desecharon mis decretos y no anduvieron en mis estatutos, y mis días de reposo profanaron, porque tras sus ídolos iba su corazón. En Nehemías 13, 17, 18, Nehemías, usted sabe que fue un líder político que llegó a Israel cuando supo de que las murallas estaban derribadas, los muros. Él se angustió, él pidió cartas, pidió permiso para ir a Jerusalén. Él construyó un plan de reconstrucción, y también Dios lo usó como instrumento para que Israel volviera a levantar las murallas. Y no solamente eso, sino que él también hizo lo posible para que Israel volviera a respetar y obedecer la ley de Moisés. Entonces, en Nehemías 13, 17, él dice, y reprendí a los señores de Judá y le dije, ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo? ¿No hicieron así vuestros padres, y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo. Entonces Nehemías, que conoce la historia de Israel, sabe de que gran parte del mal que les ha sobrevenido a su pueblo es porque habían profanado el día de reposo. En este contexto es porque en el sábado judío, Jerusalén estaba permitiendo la venta y la compra dentro de la ciudad. No había mercaderes que entraban, y era un día de
de harto trajín, harta venta, harto negocio. Y Nehemías dice no. El día de reposo hay que guardarlo y todos los mercaderes para afuera, las puertas se cierran durante este día, nadie negocia nada, este es un día de descanso, un día de adoración a Dios y vamos a ocuparnos en eso. Ya, porque dice Nehemías, nuestros padres profanaron el día de reposo y esa es la razón por la cual todo el mal que vino. En Jeremías 17:27 dice, pero si no me oyereis para santificar el día de reposo y para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén el día de reposo, yo haré descender fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. Entonces, a la luz de todos estos textos, hermanos, nos damos cuenta de que el día de reposo es uno de los mandamientos más importantes que encontramos en la Biblia. No solamente porque Dios lo repite una y otra vez, sino que también en varios pasajes encontramos que la razón del castigo que Dios envió sobre Israel fue justamente porque ellos no guardaron el día de reposo, sino que lo profanaron. En Isaías 58, el Señor reprenda al pueblo, los encara de cierta forma, porque ellos, sí, el día sábado, el sábado judío, ellos lo guardaban, pero sin embargo era un día de tristeza, era un día de abuso, era un día de opresión, era un día en donde los pobres no eran aliviados de sus cargas. Entonces el Señor le reprende su forma de observar, porque no es solamente que lo observemos, sino que también observémoslo de forma correcta. Israel lo observaba, pero era un día en el que hacían muchas cosas que en vez de llevar alivio al pueblo cargado, cansado, llevaba sobre ellos más carga, más opresión, más sufrimiento. Y este día, hermanos, el día de descanso, contiene un principio, como lo mencioné, de descanso y liberación. Era un día en el que la gente tenía que descansar y ser liberada de sus cargas, tanto espirituales como físicas. Ya si no se cumplían estos principios, ya sin importar si en ese día se dejaba de trabajar, no se estaba guardando correctamente. Por eso de que cuando Jesús sanó a la mujer encorvada que llevaba 17 años con esa enfermedad, y los fariseos lo reprendieron, los líderes espirituales lo reprendieron por hacer algo que no era lícito en día de reposo, él les dijo, ¿quién tiene un animal que si cae en un agujero no lo saca o no lo lleva a beber en el día de reposo? Y él dice, y esta hija de Abraham, que tenía 17 años bajo esta enfermedad, esclavizada, sufriendo, ¿no tenía yo que libertarla? Porque es un principio de liberación. La gente tiene que ser libertada. Ya no solamente descansar, sino que también tiene que haber una liberación, un descanso, tanto físico como espiritual. Entonces los fariseos habían guardado la letra, las formas, pero habían olvidado los principios detrás de los mandamientos y de la ley de Moisés. Ahora, tenemos en la Biblia, hermanos, el principio del descanso, ¿no? Y la liberación. En Levítico 25 tenemos esta ley también expresada más o menos parecido a lo que es la semana, hermanos, a lo que es el día de reposo, pero acá en años. Ya usted sabe de que Israel no solamente tenía que trabajar 6 días y reposar el séptimo, sino que ellos también, en cuanto a la tierra, ellos tenían que trabajar 6 años la tierra, pero el séptimo año tenían que dejarla descansar también. Ya no tenían que trabajarla. La promesa de Dios es que el 6º año la tierra daría el doble de fruto, y de esa manera no habría necesidad de trabajar la tierra el 7º año, porque el 6º año daría tanto fruto a la tierra que tendría suficiente para 2 años. De hecho, Dios les dice de que en el 8º año, cuando ellos empiecen a sembrar, todavía habría fruto, habría comida del 6º año. Entonces la tierra también tenía que descansar, y por eso habla acerca del principio del descanso y de la liberación. Porque no es solamente que el hombre tiene que descansar, sino que el principio del descanso Dios lo estableció en toda su creación.
Ya, y la tierra como tal no es la excepción. Entonces cada 6 años la tierra no tenía que pasar arado sobre ella, no había que trabajarla, sino la tierra tenía que descansar. Hoy en día, hermanos, en este tiempo, puesto que vivimos en un mundo gobernado por el secularismo, por filosofías humanistas, antropocéntricas, egocéntricas, este principio del descanso no se guarda. Y es por eso de que la tierra hoy en día está, hermanos, cada vez más débil, cada vez es menos lo que produce, porque no se le da el descanso que Dios estableció, hermanos, desde en su palabra. ¿No? Hoy en día se tienen que usar fertilizantes, se le obliga a la tierra a producir, se le fuerza a producir, y pasa que cada año la tierra produce menos. Ya los recursos naturales se están agotando, hay muchos de ellos que no son renovables. ¿Ya? Y todo este daño que se le hace a la tierra, a los recursos naturales, ya más temprano que tarde al hombre le va a pasar la cuenta, y va a ser solo y únicamente por no, hermanos, conocer y por no respetar los principios bíblicos, ¿ya? Pero no solamente eso, sino que también después de 7 semanas, 7 veces 7 años, o sea, 49 años, llegaba el año del jubileo, ¿ya? En ese año del jubileo, no solamente la tierra tenía que descansar también, sino que también todos aquellos que habían tenido que vender sus tierras o que tenían que haberse vendido ellos mismos como esclavos, tenían que salir libres. Por eso el principio del descanso y la liberación, ya, porque cada 50 años ya todas las tierras tenían que volver a sus dueños, y todos los esclavos israelitas, ellos tenían que volver a ser libres, ya, porque si había un israelita que por alguna razón se había endeudado, tenía que pagar una deuda y no tenía el dinero para pagar, lo que él hacía era venderse a sí mismo como esclavo a la persona a la que le debía, ¿no? Y le trabajaba, ya, pero si al llegar el año 50 no había saldado la deuda, entonces el amo, el esclavo israelita, tenía la obligación de dejarlo en libertad, porque era el año del jubileo, el año de la libertad, el año del descanso. No solamente eso, sino que también si alguien por necesidad había vendido parte de sus tierras, porque usted sabe que en el libro de Josué tenemos la repartición de la tierra, y Dios estableció también los límites de cada porción de tierra para cada tribu de Israel. Entonces, si alguna tribu, alguna persona tendría que haber, por obligación, tuvo que haber vendido alguna porción de tierra en el año 50, cada 50 años, esa tierra tenía que ser devuelta a su dueño original o a la familia del dueño, ya que era originalmente. Así es que tenemos también ahí ese principio del descanso y la liberación, ¿no? O sea, el hombre trabaja 6 días, descansa el séptimo. La tierra trabaja 6 días, trabaja 6 años, perdón, descansa el séptimo año. Ya, y cada 50 años, después de 7 semanas de años, después de 49 años, la tierra tenía que descansar, y todo lo que era esclavitud, tanto los hombres como las tierras, tenían que ser liberados. Ya, porque todo eso, hermanos, apuntaba obviamente a lo que es la obra de Cristo también, de nuestra liberación, y esto también no solamente conmemora, sino que también representa y simboliza la obra de Jesús, ¿no? Así es que y tenemos este principio, hermanos. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado con el hombre en este tiempo que no guarda este principio y que particularmente pasa por alto esto del descanso? Ya tenemos gente que trabaja de lunes a domingo. Vivimos en una época en donde las consultas al psicólogo abundan, porque la gente está cansada, que la gente está estresada. Usted sabe que el estrés daña el estómago, daña los nervios. Hay gente que por no descansar correctamente, apropiadamente, enferma, gente que anda de mal genio, gente que cambian su carácter, cambian su temperamento, su salud empieza a empeorar porque no hay descanso. ¿Ya? Y Dios nos creó para trabajar, pero también
para descansar. Ya las máquinas, yo trabajo en una empresa, hermanos, una empresa de alimentos. Y las máquinas también, incluso las máquinas que no tienen sentimientos, ni tienen nervios, no se estresan, pero sin embargo también las máquinas creadas por el hombre tienen sus sistemas de mantenimiento, ¿no? Cada cierto tiempo las detienen, se limpian, se desarman, se lubrican las piezas, ¿no? Porque de esa manera se garantiza y se procura el correcto funcionamiento de la maquinaria, ¿no? Ya, pero sin embargo, lo hacemos con las máquinas, pero creemos que nosotros de alguna forma no necesitamos un tiempo de descanso, un tiempo en el que nos olvidemos de nuestras cargas físicas. Y por creerlo de esa manera, hermanos, tenemos hoy en día una población enferma mentalmente. Hay mucha gente que está enferma mentalmente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no descansa. Porque no conoce y por ende, y hay también quienes saben, pero por no obedecer este principio del descanso y la liberación. ¿Y qué pasa con la iglesia? Que la iglesia conoce su Biblia, que la iglesia conoce el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero sin embargo está viviendo tal y cual lo hacen aquellas personas que no conocen a Dios. Hay creyentes estresados, hay creyentes enfermos en su carácter, personas con depresión. Ahora entiendo yo que la depresión no viene solamente por el exceso de trabajo, ¿no? Sino que también viene por experiencias chocantes, por alguna pérdida de algún familiar, por algún negocio que se quiebra. Hay muchas razones, ¿no? Pero sin embargo, existen también creyentes en esa condición y que de alguna manera no pueden ser liberados, pero si tuviésemos esta práctica, hermanos, imagínate, si tuviésemos la práctica como iglesia de guardar este día, un día de descanso, ya, y fuera un día en el que realmente lo dedicáramos a adorar a Dios, ya en nuestros hogares, cuán fortalecida no se vería la religión, el cristianismo en estos tiempos. ¿Ya? Ahora, este día de reposo tenía que ser observado. ¿De qué manera? No, cuando hablamos acerca del descanso, no estoy diciendo solamente de que hay un día en el que tenemos que sentarnos en el sillón todo el día a ver series en Netflix o a ver tele y ese es el descanso que el Señor quiere. No, hay una diferencia que la Biblia hace entre descanso y ociosidad, ¿no? Agustín decía que la ociosidad camina lento, por eso es que todos los vicios le alcanzan, ¿ya? Y el diablo, había también otro padre de la iglesia que no recuerdo bien, que decía de que una mente ociosa es un campo fértil para que el diablo siembre las tentaciones, ¿no? Entonces, hay una diferencia entre ociosidad y descanso. La iglesia está llamada a descansar, y el mundo entero, pero no a la ociosidad, ¿ya? En este día Israel tenía que descansar. En primer lugar, tenía que descansar, ¿ya? Borman, él dice, el séptimo día ha de ser un día de descanso para el cuerpo, hastiado de los trabajos de la semana. Un día de descanso para la mente, hastiada de las preocupaciones de la semana. Y un día de descanso para el corazón, hastiado de las penas de la semana. Ya es muy bonito lo que dice Barman, ¿no? Un día de descanso para el cuerpo, para la mente y para el corazón. Un descanso del trabajo, de las preocupaciones y de las penas de la semana. ¿Ya? El día domingo, hermanos, para la iglesia debería ser un día en donde deseamos todo aquello que la semana nos ha hecho mal, que nos ha hecho a lo mejor ponernos tristes, un día de reinicio, ¿no? Usted tiene un teléfono, tiene una computadora, de repente cuando se pega o anda mal, usted lo reinicia. De esa manera el teléfono vuelve a funcionar como antes. Ya ahora si tiene un teléfono más avanzado, no creo que se le pegue cosas así, pero solucionamos de repente los problemas tecnológicos de esa manera. El día domingo debería también ser como una forma de reinicio, ¿no? Volvemos a empezar,
volvemos a recargar pilas y vamos, llega el lunes y con toda la alegría, la fuerza, volvemos a trabajar. ¿Ya? Ahora, ¿por qué el día lunes es el día que menos la gente quiere? Porque el domingo se hace un montón de cosas, la gente dice el domingo pasa volando, el domingo no descansé, el domingo no se descansa, entonces llega el día lunes, la gente está cansada, está estresada, no quiere saber nada con el trabajo, porque no hay un descanso como corresponde. ¿Ya? Tiene muchas implicaciones esto. ¿Ya? Era un día de descanso. ¿Ya? Éxodo 29 dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ya, o sea, había que en ese día descansar. Qué importante es el descanso, hermanos. Pero no solamente era un día de descanso, sino que también era un día de conmemoración, un día conmemorativo y anticipativo. En Deuteronomio capítulo 5, ya versículo 12, en Éxodo 20, del 8 al 11, se nos dijo de que la razón de guardar el sábado judío, era de que en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. En Deuteronomio capítulo 5 se nos da también otra razón. Dice versículo 15, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. O sea, en este día Israel tenía que descansar, pero no solamente eso, sino que tenía que recordar 2 cosas. Tenía que recordar que Dios era el creador de todas las cosas. Ya de la tierra que ellos trabajaban, de los animales que también ellos usaban para trabajar la tierra, de sus propias vidas. No solamente eso, sino que también tenían que recordar que en un pasado habían sido esclavos en Egipto, habían sido forzados a trabajar en trabajos humillantes, pesados, angustiantes, pero que sin embargo ahora que han sido libertados de esa esclavitud, están viviendo en una condición distinta, ¿no? Dios los ha libertado de la esclavitud, de los trabajos forzados, y nosotros sabemos que Egipto representa para el cristiano el mundo, que también en el mundo estábamos esclavizados por el pecado, por los vicios, por las depresiones, por las ansiedades y un montón de cosas que nos estaban destruyendo, tanto física como moral y psicológicamente, pero Dios nos libertó también de Egipto, nos libertó del mundo y ahora vivimos bajo una condición distinta. Ahora dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, 22, de que hemos sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. ¿Ya? Entonces Israel tenía en este día que también dedicarse, hermanos, a recordar que Dios era el creador y también era el redentor de ellos. Él los había redimido. Por lo tanto, este es un día en el que la iglesia tiene que recordar lo que Dios ha hecho por nosotros. Tiene que ser un día de contemplación cristiana, de reflexión cristiana, y a un tiempo de devoción, tiempo en el que paramos lo que estamos haciendo, nos detenemos en esa alocada carrera que tenemos toda la semana, sujetos a horarios, sujetos a preocupaciones, a cosas que tenemos que viajar para allá, salir y comprar y cumplir con ciertos compromisos y todo. El domingo tiene que ser un día de quietud, un día de reflexión, un día en donde recordamos quién es Dios, que Él está gobernando el mundo, que Él lo ha creado, que no hay nada que pueda quitarle a Dios el control de todas las cosas, que Él sigue estando en su trono, incólume, inmutable, majestuoso, grandioso, omnipotente. Él sigue siendo Dios, Él sigue ocupándose de su causa acá en la tierra, Él sigue ocupándose de su iglesia y también de lo que Él ha hecho por nosotros, ya, y recordar de que nuestra vida ha cambiado porque Dios nos ha libertado de la esclavitud
para traernos a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Así que tiene que ser un día de reflexión, de contemplación, de devoción hacia Él. Ya, porque Israel en este día también ellos no solamente descansaban, sino que ellos también recordaban que Dios creó los cielos y la tierra y que antes habían sido esclavos en Egipto, pero que ahora estaban viviendo en una tierra en donde podían descansar, ¿no? En Egipto no podían descansar, pero acá sí podían hacerlo, ¿ya? Pero no solamente era un día conmemorativo, sino también anticipativo, porque como enseña Hebreos capítulo 4, hermanos, el reposo que Josué tenía que darles no se lo dio al final, porque David, que vivió después de Josué, David habla acerca de un reposo al que Israel no pudo entrar. Ya, sin embargo, dice Hebreos que aún queda un reposo para el pueblo de Dios. Ya, y ese reposo, hermanos, lo tenemos en Cristo. Ya, entonces, este reposo que se nos manda en el cuarto mandamiento no solamente nos llama a recordar quién es Dios, lo que Él ha hecho por nosotros, sino también que nos llama a mirar hacia Cristo, su obra por nosotros, ya, y también a mirar hacia aquel día cuando la iglesia repose completamente de sus obras, cuando estemos delante de la presencia de Dios, cuando Él haga nuevas todas las cosas, que será un tiempo de eterno descanso, no de ociosidad, sino un día de eterno descanso, en donde estaremos adorando a Dios, haciendo su voluntad, regocijándonos en su presencia, hermanos. Hay muchas cosas de la eternidad que aún no sabemos. Dios no ha querido sencillamente revelárnosla, pero sí sabemos de que allá estaremos adorando y estaremos contemplando la hermosura de Dios, descansando de las pruebas, de los trabajos, de las angustias, de las preocupaciones y de todo aquello que contiene esta vida pecaminosa, ¿no? Este mundo también herido y lejos de Dios. Hay muchas cosas que vemos que nos duelen: la violencia, el asesinato, los abusos, la opresión de los más poderosos hacia los más débiles, las familias que se dividen, se desintegran, jóvenes que se quitan la vida, niños que son abandonados, que son golpeados hasta morir. Hay un montón de cosas en este mundo que cuando las pensamos duelen mucho en el corazón, y entendemos de que es así porque este mundo no conoce a Dios. Ya, pero sin embargo viene un tiempo en donde el Señor nos dará un descanso, no solamente de los trabajos fatigosos de esta tierra, sino que también nos dará un descanso, hermanos, de nuestras angustias espirituales, ¿no? Dice la Biblia que allá no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque todas las cosas viejas habrán pasado. ¿Ya? Así es que este día de reposo es también, algunos lo llaman un anticipo del cielo. ¿Ya? El día de reposo para la iglesia debe ser un anticipo del cielo. ¿Ya? Porque así como estamos acá y usamos ese día para descansar y contemplar a Dios y adorarlo, así también lo vamos a hacer allá en el cielo. En cuanto a la vigencia, y también es un día de adoración, por supuesto. Ya en este día de reposo Israel tenía que cambiar los pares de la proposición. Los sacerdotes lo tenían que cambiar, todos los días de reposo los cambiaban, y en este día ellos también ofrecían más sacrificios de lo que hacían diariamente. Usted sabe que ofrecían 2 sacrificios, uno en la mañana, otro en la tarde, pero en el día de reposo duplicaban esos sacrificios, que era una forma de adorar en el Antiguo Testamento. Ya, por lo tanto, el día de reposo para la iglesia es un día de descanso, de anticipo, de conmemoración y de adoración. ¿Ya? Eso debe mantenernos ocupados. En cuanto a la vigencia de esta ley, el comentario milético completo del predicador dice lo siguiente: este es un precepto de la ley moral. Los deberes morales nunca pueden ser temporales. Tampoco la aplicación de una ley moral puede restringirse a una nación en particular.
Las dispensaciones pueden cambiar o pasar, pero el hombre sigue siendo un ser moral en todas las épocas y países. Y las leyes que se refieren a su naturaleza moral deben permanecer siempre en plena vigencia. Si el cuarto mandamiento no es obligatorio para nosotros, tampoco son los demás. Porque como lo dije al principio, este cuarto mandamiento está dentro de los 10 mandamientos y no puede ser posible de que los otros estén vigentes y haya uno que no. Ya no hay ninguna argucia interpretativa que pueda justificar eso. ¿Ya? A mediados del siglo pasado, Henry Martyn se fue a servir a Dios en la India y murió en el camino de regreso, solo en algún lugar de Persia. Martyn apuntó estas palabras en su diario. ¿Ya? Y esto, hermanos, la iglesia en épocas pasadas, mayormente en la época de los puritanos, después de la Reforma, la iglesia fue muy celosa en guardar este día, ¿ya? Y no es casualidad de que los mejores momentos de la iglesia, ya en donde ha sido más fuerte, más grande en las manos de Dios, más piadosa, más santa, hayan sido en aquellas épocas en donde la iglesia guardó celosamente este día, el día de reposo, como un día para descansar y para conmemorar, anticipar y adorar a Dios. Martyn escribió en su diario: por nuestra forma de guardar el día de reposo podemos juzgar si la eternidad será una carga o no. Vuelvo a leer. Por nuestra forma de guardar el día de reposo, podemos juzgar si la eternidad será una carga o no. Porque si no podemos apartar un pequeño tiempo, un día, hermanos, un día. El Señor podría, como dice Thomas Watson, el Señor podría habernos dicho 6 días reposarás y un día trabajarás, imagínense. Pero Él dice un día, 6 días para nuestras ocupaciones, pero un día para Él. ¿Ya? Y Él dice que este día, la forma de guardar este día, va a juzgar qué tan preparados estamos para la eternidad, porque Él dice, si no podemos estar acá un tiempo pequeño con Dios, permanecer un día delante de su presencia en adoración, ¿cómo pensamos pasar una eternidad delante de Él? Dice, los cristianos que anhelan la eternidad quieren estar cerca de ella y tan a menudo como pueden. Quieren formar parte de todo lo que les ayude a pensar en ella. También es cierto lo que es contrario. Aquellos que no encuentran ningún valor en la eternidad no querrán saber nada de ella aquí en la tierra. ¿Ya? O sea, nada de aquellas cosas que contiene la eternidad. La bíblica Illustrator, Clayton, él con respecto a la forma de la observancia de este mandamiento, él dice, esto requiere en primer lugar que nos preparemos diligentemente para su llegada. Los judíos el día viernes ya en la tarde ellos estaban preparando todo para recibir el día de reposo, ellos cocinaban, dejaban todo listo para el día de reposo, dedicarse solamente a lo que Dios les había mandado. Entonces Clayton, él está diciendo que de alguna manera también la iglesia, en lo posible, el sábado debería ya estar como preparando todas las cosas para que el domingo tener tiempo suficiente y no estar con las cargas de la semana encima. Ya debemos vigilar cuidadosamente la profanación de este día. Este mandamiento exige el cese total de las ocupaciones seculares y mundanas. La observación del sábado requiere la aprobación y ocupación religiosa de todas sus obras y debemos guardarnos de los dos extremos, de excesivo rigor por un lado, como los fariseos, y de excesiva relajación por el otro, en nuestra consideración de esta sagrada institución. Ya, ahora, una vez que sabemos de que este día está vigente para la iglesia, quiero leer solamente algunas citas para estar terminando. Hermanos, Albert Barnes, él dice lo siguiente cuando habla acerca de razones para observar el sábado. Él dice, la primera consideración que sugeriré es que si el sábado es abolido, la religión cristiana será abolida con él. Imagínense lo que la prominencia
que algunos hombres del pasado le dieron a este día. O sea, Albert Barnes, él dice de que si el sábado es abolido, o el domingo cristiano, la religión cristiana será abolida juntamente con él. La cuestión de si este día debe ser observado o profanado es justamente una cuestión de vida o muerte con respecto al cristianismo. En generaciones anteriores se intentó destruir el evangelio con la espada y la hoguera, pero todos esos intentos fueron frustrados. El poder imperial intentó aplastarlo, pero el poder imperial encontró que su brazo era demasiado débil para contender con Dios. Se emplearon entonces argumentos y sofismas. El ridículo prestó su ayuda y el desprecio señaló con su dedo hacia el cristianismo, pero todo fue en vano. El cristianismo sobrevivió a todo esto y se levantó con un poder aumentado y una belleza más resplandeciente, y lo hará hasta el final de los tiempos, porque, como dicen los historiadores, la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Pero hay un arma, dice Albert Barnes, que el enemigo ha empleado para destruir el cristianismo y expulsarlo del mundo, que nunca ha sido empleada sino con un éxito notable. Dice, es el intento de corromper el día de reposo cristiano, convertirlo en un día de fiesta, hacer que los cristianos sientan que su sagrada y rígida obligación ha cesado, inducirlos en ese día a mezclarse con las escenas de placer o los excitantes planes de la ambición. El libro de los deportes, dice Albert Barnes, hizo más por destruir el cristianismo que todas las 10 persecuciones de los emperadores romanos y las opiniones del segundo Carlos o de Carlos II y su corte sobre el día del Señor. Tendieron más a expulsar la religión de la nación británica que todos los lugares que fueron encendidos por María. Imagino que la María a la que hace aquí alusión Albert Barnes es a María la Católica, ¿no? de España, que fue terrible esa mujer contra los protestantes. La segunda razón, dice Albert Barnes, por la que este tema exige ahora la atención especial de los cristianos es que si el sábado no se considera como tiempo sagrado, se considerará como pasatiempo. Si no es un día sagrado para la devoción, será un día de recreación, de placer y de libertinaje. El sábado no es esencialmente una designación arbitraria, pues la naturaleza misma de la economía animal exige que haya temporadas periódicas de descanso. Una tercera razón por la que este tema exige la atención de los cristianos de manera especial ahora es que hay un estado de cosas en esta tierra que tiende a borrar el sábado por completo. El sábado, y quiero que usted note que cuando habla de sábado se refiere al sábado cristiano, no al domingo como día de reposo. El sábado tiene más enemigos en esta tierra que la cena del Señor, que el bautismo, que la Biblia y que todas las demás instituciones religiosas juntas. Al mismo tiempo, es más difícil encontrarse con el enemigo aquí que en cualquier otro lugar, ya que no entramos en conflicto con los argumentos, sino con el interés y el placer y el amor por la indulgencia y la ganancia. Ya, por eso que anoté esta cita de Albert Barnes, porque me pareció espectacular lo que él dice acá. Y todo muy, muy pertinente, porque él habla acerca de, sobre todo acá cuando dice que si el sábado no se considera como tiempo sagrado, se considerará como un pasatiempo, y si no es un día sagrado para la devoción, será un día de recreación, de placer y de libertinaje. Le ha hecho mucho daño a la iglesia, hermanos, el no observar este día. Uno de los mandamientos del apóstol Pablo a Timoteo fue: ejercítate en la piedad. Nos ejercitamos en la piedad cada vez que nos ocupamos en ejercicios espirituales. La contemplación de Cristo, la reflexión de Cristo, la lectura de la palabra, la oración, el ayuno, la asistencia al culto, los cultos familiares. Todo eso son ejercicios espirituales
que tenemos que procurar, dice Pablo, ejercitarnos en ellos, practicarlos. Ya, usted sabe que una persona que va al gimnasio es una persona que es fuerte, ¿no? Es una persona que es fuerte, es una persona que está capacitada para competir, para ganar también competencia, porque se ha preparado para eso y es fuerte en ese aspecto. Entonces, cuando la iglesia no tiene un tiempo, y pasa que el ejercitarse en la piedad implica tiempo. Y hoy en día, hermanos, el tiempo ha venido a ser importantísimo, porque hoy en día lo que no tenemos es tiempo. Ya decimos, no he orado porque no tuve tiempo de orar, no tuve tiempo de leer la Biblia, ya no fui al culto porque no alcancé a ir al culto, no alcancé, tuve muchas cosas que hacer y no tenemos tiempo. Por eso es que acá Albert Barnes, él dice al final, al mismo tiempo es más difícil encontrarse con el enemigo aquí en el día sábado, en el día domingo, que en cualquier otro lugar, ya que no entramos en conflicto con los argumentos, sino con el interés y el placer y el amor por la indulgencia y la ganancia. Es decir, de que como cuando tú llamas a la gente a dejar este día para el Señor, lo que estás haciendo es metiéndote en su tiempo libre, en su tiempo que la gente lo usa para hacer negocios, lo usa para la indulgencia, dice Albert Barnes, para la ociosidad o para hacer todo lo que se quiere, ¿no? Entonces, frente a ese tiempo, la gente no quiere que alguien venga a decirle lo que ellos tienen que hacer con su tiempo, ese es el tema. ¿Ya? Pero el punto de acá no es que nosotros lo digamos, sino que Dios, quien ha establecido el principio del descanso, la liberación, y nos ha dado un día que en vez de ser una carga, ya como lo dice ella, Brian Edwards, lo tenemos que ver como un don de Dios, el don del descanso. ¿Se imagina no existiera este mandamiento, este principio, y tuviéramos que trabajar todos los días, los 365 días del año? Sería terrible. Ya, pero sin embargo se nos ha concedido un día, hermanos, en donde podemos descansar y podemos tranquilamente buscar a Dios en oración, en la lectura de la palabra, y que Dios nos ayude, ¿no? Que Dios nos ayude, porque ejercitarse en la piedad implica pasar tiempo con Dios. Los grandes hombres del pasado, los grandes predicadores, fueron grandes porque pasaban tiempo con Dios, tiempo en oración, tiempo frente a las Escrituras, tiempo predicando. Ya, y hoy tenemos tiempo para un montón de cosas, pero no tenemos tiempo para Dios. Ese es el problema. Uno de los grandes problemas que tenemos. Ya tenemos tiempo para la obra del Señor, pero no para el Dios de la obra. Ya, y eso está matando a la iglesia. Está matando a la iglesia porque cuando la iglesia no se ejercita en lo espiritual, cuando no pasa tiempo con Dios, empieza a debilitarse, empieza a perder el enfoque cristiano, empieza a ser invadida por el mundo secular, empieza a desprenderse de sus convicciones cristianas, empieza a alejarse de Dios, ya no es tan fuerte para luchar contra la tentación, ya no es tan fuerte para resistir al pecado, ya no es tan fuerte en su conocimiento de las Escrituras. ¿Por qué? Porque no estamos pasando tiempo devocional. Las familias cristianas están en este tiempo muy debilitadas, justamente porque no se toma este día para compartirlo en el Señor, en la iglesia, o de alguna forma en el hogar. Que Dios nos ayude a los que somos padres de familia a ver en este día una oportunidad para catequizar o instruir a nuestros hijos en lo que es la palabra de Dios y la adoración a Dios. Tanto Albert Barnes dice de que no observar este día es prácticamente abolir la religión. Calvino, comentando Éxodo 20, dice lo siguiente: y ciertamente Dios tomó el séptimo día como propio y lo santificó cuando la creación del mundo fue terminada,
para poder mantener a sus siervos totalmente libres de todo cuidado para la consideración de la belleza, la excelencia y la idoneidad de sus obras. En efecto, no debe dejarse pasar ningún momento en el que no estemos atentos a la consideración de la sabiduría, el poder, la bondad y la justicia de Dios en su admirable creación y gobierno del mundo. Eso tenemos que hacerlo todo tiempo. Dice, pero, puesto que nuestras mentes son volubles y por lo tanto propensas al olvido o a la distracción, Dios en su indulgencia para proveer a nuestras debilidades, separó un día del resto y ordena que esté libre de todos los negocios y cuidados terrenales para que nada se interponga a esa santa ocupación. Por este motivo, no solo quiso que el pueblo descansara en casa, sino que se reuniera en el santuario para dedicarse a la oración y a los sacrificios y para progresar en el conocimiento religioso mediante la interpretación de la ley. En este sentido tenemos la misma necesidad del sábado que el pueblo antiguo para que en un día podamos ser libres y así estar mejor preparados para aprender y dar testimonio de nuestra fe. Ya, guardando este día, dice Calvino, estaremos mejor preparados para aprender y dar testimonio de nuestra fe. Él también habla acerca de la importancia de ocupar este día para progresar en el conocimiento de la religión. ¿Ya? Así es que eso es también lo que dice Calvino. Así que hermanos, y cuando usted lee los hombres antiguos, los puritanos, por ejemplo, usted se da cuenta de que ellos tenían un respeto y un temor bastante enfático en este día. Michael Sewell, en su libro Anticipando el reposo de Dios, teología y celebración del Día del Señor, él dice: esta observancia del Día del Señor ha permeado toda la rama del cristianismo histórico, desde los días de los apóstoles, pasando por los padres de la Iglesia en sus primeros siglos, hasta el desarrollo de la Iglesia católica romana, ortodoxa y protestante. Todas han puesto énfasis en el primer día de la semana como un día especial de adoración corporativa y actividad espiritual. Esta creencia se encuentra en escritos, tradiciones, declaraciones de fe y catecismos. De hecho, lo encontramos en la confesión de fe de Westminster, el hecho de que también los presbiterianos en esta confesión, así también la bautista del año 1689, la confesión de Londres, ellos también tienen un artículo en donde hablan acerca del día de reposo como un día que Dios ha señalado para guardar. Dice: Dios ha señalado particularmente un día cada 7 para un reposo sagrado, para que sea guardado santo para Él, el cual desde el principio del mundo hasta la resurrección de Cristo fue el último día de la semana, y desde la resurrección de Cristo fue cambiado el primer día de la semana, que es llamado el Día del Señor, y debe continuar siendo guardado hasta el fin del mundo como el reposo sagrado cristiano, habiéndose abolido la observancia del último día de la semana. ¿Ya? Así es que en este tiempo, a lo mejor te va a decir: hermano, pero es primera vez que yo escucho de que la iglesia tiene que guardar el día de reposo. ¿Ya? Y esto es así porque vivimos en un tiempo en donde la iglesia se ha alejado mucho de las escrituras y también se ha alejado mucho acerca de su herencia histórica, ¿no? Pero cuando usted lee las confesiones históricas y usted lee el libro de los Hechos y los padres de la iglesia, hermanos, usted se da cuenta de que hay una línea casi ininterrumpida de una iglesia que siempre se paró un día para estar en la presencia de Dios, ya para descansar y también progresar, como dice Calvino, en el conocimiento de la religión. Ya que en este tiempo no se guarde, no quiere decir de que sea una doctrina nueva, sino quiere decir sencillamente de que la iglesia no está enseñando esto por alguna razón y debemos corregirlo, ¿no? Porque es un mandamiento moral que tiene que ver con nuestra moralidad, una moralidad que nunca deja de ser, no está sujeta ni a las épocas, ni a la cultura, ni a ningún tipo de dispensación, sino que siempre está ahí, ¿ya? Y siempre seremos seres morales sujetos a los mandamientos morales. Así es que, hermanos, que Dios nos bendiga. Usted dirá, no alcanzamos a ver los otros textos, porque usted dirá: bueno, pero la Biblia dice que el que hace caso del día
para el Señor lo hace, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. Y también Colosenses 2 dice de que nadie nos juzgue, ni en luna nueva, ni el día de reposo, ¿ya? Pero sí, está bien, eso lo dice la Biblia, pero el apóstol Pablo, en el contexto en el que él está diciendo eso, se está refiriendo al aspecto ceremonial del reposo de los judíos, y de que como la iglesia ya no estamos sujetos a esos aspectos ceremoniales, pero sin embargo sí estamos sujetos al principio y a la práctica que también tuvo la primera iglesia, ¿no? Que la de guardar el día del Señor. Así que, hermanos, Dios nos bendiga. Hemos llegado al final de nuestro programa, El Poder del Evangelio. Que Dios bendiga a todos mis hermanos que han estado oyendo, aquellos que también más tarde estarán viendo tal vez la grabación, a nuestros hermanos que estuvieron ahí en el dial de la radio 105.7 también escuchando el programa. Que Dios les bendiga, hermanos, a todos grandemente. La verdad es que lo único que buscamos es que la iglesia avance. Ese es mi deseo. Y creo que el deseo de muchos en este tiempo. Que la iglesia crezca, que la iglesia avance, que la iglesia sea más fuerte, que tenga convicciones más firmes, sea más grande en su conocimiento de las Escrituras, sea más santa, sea más piadosa, y podamos llevar adelante la tarea de hacer discípulos a todas las naciones, y la tarea que se nos ha encomendado, pero para llevarla a cabo necesitamos ser una iglesia que está preparada para todos, ¿ya? Así es que nuestro único deseo siempre es de que podamos ser bendecidos, podamos crecer en nuestro conocimiento de las Escrituras, y creo de que, como lo dije anteriormente, si guardamos el día de reposo, que es el domingo cristiano, hermanos, y procuramos en ese día, procuramos en lo posible, en cuanto dependa de nosotros, hermanos. Yo sé que de repente hay cosas que se tienen que hacer, que no pueden esperar, compromisos, ya, pero en lo que podamos, hermanos, dentro de lo que esté a nuestro alcance, ocupemos estos días, veámoslo como un don de Dios y ocupémoslo en la contemplación de Dios, en la lectura de la Biblia, en oración, en la asistencia a nuestros cultos. Ya ocupémoslo ya en lo que tiene que ver con el progreso de nuestra vida espiritual y glorificar el nombre de Dios. Así es que Dios nos bendiga, y Dios bendiga todo lo que hemos hablado, ¿ya? Dios bendiga acá a mi hermana Adriana Correa, que la veo ahí. Hermana Adriana, Dios le bendiga. Un saludo a la distancia. El Señor le bendiga mucho, la sostenga, bendiga su hogar, bendiga su familia. A mi hermano Emanuel Rodríguez también, un hermano de Nicaragua, un hermano que también predica mucho la palabra ya, invitado de diferentes lugares, y ahí que estamos estudiando también juntos ahí en la academia. Así es que, hermano Manuel, Dios te bendiga mucho, Dios te prospere, te siga dando sabiduría, fuerza, tiempo, y Dios te guarde de todo. Así es que a todos aquellos que están, que tal vez también verán el video, Dios les bendiga mucho, grandemente a todos, ya especialmente también a mi pastor Guillermo, que está un poco delicado de salud. Así que si pueden también orar por él, háganlo, hermanos, ¿ya? Así que oramos al Señor para despedir nuestro programa, ¿ya? Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias en este día, en esta mañana, porque podemos estar acá, Señor, en tu casa de oración, en tu casa, sí, Señor, porque también has santificado este lugar como, creo yo, como casa también de oración, donde usted también, Señor, permite que su palabra sea predicada, enseñada, en donde se canten también alabanzas. Bendiga, Señor, a cada ministro del Evangelio, a cada hermano, cada hermana que llega, Señor, a esta radio a predicar su palabra. Padre, porque lo único que buscamos es el avance de tu iglesia. Lo único que anhelamos es que tu iglesia sea más grande, Señor, en tus manos, sea más fuerte, sea más digna, sea más santa, más piadosa, Señor. Lo único que anhelamos es que podamos ser más llenos del Espíritu, que podamos vivir delante de tu presencia como es digno de nuestro llamamiento celestial.
Amado Dios, si creemos de que la predicación de la palabra es clave, es fundamental para lograr, Señor, todo eso. Bendiga a mis hermanos que han estado escuchando, bendiga, Señor, a aquellos que estarán escuchando más tarde, Señor, bendiga a mi hermano Alejandro que está ahí en los controles, a mi pastor Guillermo, Señor, usted restaure su salud, usted fortalezcale donde sea que él esté, Señor, que sea con él, y a su iglesia bendígala y ayúdenos a guardar, Señor, este día, ayúdanos a pasar más tiempo delante de ti, más tiempo en oración, más tiempo en tu palabra, más tiempo en adoración, Señor, más tiempo en contemplación de tu gloria, amado Dios, porque todo eso va a ayudar al fortalecimiento y al progreso de la religión en esta tierra. Padre, todo está en sus manos, se lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, Dios les bendiga, hermanos, a todos. Ya un saludo. Nos estaremos viendo, si Dios quiere, el próximo sábado acá. Amén.